Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. ¿Qué pasaría si nosotros en nuestra casa estuviéramos viendo la tele y cambiando canales con nuestro control remoto? Y de momento estamos oprimiendo y oprimiendo botones y ya no responde. Ya no responde el televisor a las maniobras del control. Yo creo que primero estuviéramos nuevamente y nuevamente dándole clic a los botones, y si vemos que no responde, entonces desarmaríamos el control, sacaríamos la batería, probaríamos las baterías en otro aparato quizás, o si tenemos unas nuevas, tomaríamos las nuevas y se las pondríamos. Y qué bonito es cuando el problema es ese. Solamente el cambio o el reemplazo de las baterías. En nuestra vida podemos en muchas ocasiones, o más bien dicho, no podemos, sino tenemos que cambiar, reemplazar ciertas cosas. Si tú, por ejemplo, adquieres un teléfono, vas a la tienda por el teléfono, el modelo que a ti te gusta, lo ves ahí y lo compras, y llegas a tu casa, abres la caja y lo empiezas a tratar de configurar, pero de momento se te apaga. Le das quizás algunos golpecitos, o a lo mejor ni siquiera haces eso, porque como es nuevo dices, no lo voy a maltratar. Pero te preocupa de que lo encendiste y de momento se te apaga y dices, ¿qué pasó? Entonces, al darte cuenta que no encuentras una solución, ¿qué es lo que haces? Tienes que llevarlo a un lugar o donde lo compraste para que te hagan válida la garantía y te lo cambien. Te lo cambien. No vas a esperar a que te digan, pues déjenos los 30 días, lo llevamos al taller y ahí lo revisamos y se lo componemos. No, porque es algo nuevo. Es algo que te costó mucho para adquirirlo y no vas a esperar a que le metan mano, te lo compongan y te lo den. No, con la garantía tú tienes el derecho de exigir que te den un aparato nuevo. Otro ejemplo es, por ejemplo, tienes que tomar medicamentos, te duele el estómago y te dicen que te tomes un medicamento, un analgésico. Vas ahí a donde tú tienes tus medicamentos, en tu botiquín, buscas el medicamento y te das cuenta que tienes el medicamento, pero ya está caducado. ¿Qué haces? ¿Te lo tomas o mejor vas a la farmacia por uno nuevo? Lógicamente, por nuestra salud, pues mejor vamos a la farmacia, adquirimos uno nuevo y ¿qué hacemos con el otro? Lo desechamos. Sí, y podemos poner muchos ejemplos acerca de lo que yo les estoy diciendo, que suceden en nuestra vida cotidiana. Estas acciones se llaman reemplazo, reemplazar. Hay cosas que son irreemplazables. Hay cosas que se pueden y se tienen que reemplazar, como lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? En la Biblia nos habla también acerca de esto, de estas situaciones. Con esto yo quiero decirle que el ser humano no es desechable, somos valiosos. Para Dios somos muy valiosos a tal grado que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también cuando nosotros no somos obedientes, cuando nosotros no buscamos a Dios, Él también puede reemplazar las bendiciones o lo que Él tiene para ti. Sabemos que lo que Él tiene para nosotros son cosas buenas, porque así lo expresa su palabra. Pero nuestras acciones pueden hacer que lo que Él tiene sea reemplazable. Y eso es lo que hoy yo quiero que usted y yo meditemos en esta hora. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 11. Vamos a leer este pasaje. Apocalipsis, capítulo 3, verso 11. Dice así la palabra del Señor, si ya usted lo tiene. Dice, he aquí yo vengo pronto. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí Dios nos está advirtiendo
de lo que Él puede hacer. Y está en todo su derecho, porque dice la palabra que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Todo lo que tenemos, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es por tu linda cara, no es por tu gran intelecto, no es por tu gran sabiduría, no son por tus múltiples destrezas, no son por tus múltiples talentos, no es por tu carisma, es porque Dios ha puesto eso en tu vida y a través de eso te está bendiciendo. Dios está diciendo en esta hora, retén lo que tienes. Cada uno de nosotros tiene algo en particular, algo que te hace ser exclusivamente tú. Nadie en el mundo se va a parecer a ti. Quizás, como dice un dicho, muchas veces igualado, muchas veces imitado, jamás igualado, ¿verdad? Quizás va a haber gente que se quiera parecer a ti, pero tú eres exclusivo. Lo que Dios puso en ti es exclusivo. La palabra de Dios aquí le hace una exhortación a la iglesia. Le dice a la iglesia de Filadelfia, le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí nos está diciendo que tienes que mantenerte en tus principios, en tu fe, en tus convicciones, en lo que tú eres, de acuerdo al propósito de Dios. Dice, para que nadie tome tu corona. ¿Y eso qué tiene que ver con los ejemplos que pusimos al principio? Tiene que ver mucho, porque aquí Dios nos está diciendo que si tú no te mantienes, alguien va a venir a ocupar tu lugar. La corona representa honra, honor, posición, bendición. Sí, y puede representar otras cosas, pero aquí lo vamos a tomar desde el punto de vista de la bendición, lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado, Él dice, para que ninguno tome lo que yo tengo para ti, las bendiciones que yo tengo para ti. Por eso dice, retén lo que tienes, lo que tú eres. No claudiques, no cambies. Es bien importante eso, hermano. Dios no quiere reemplazar su propósito en ti, o no quiere cambiar las bendiciones que Él tiene para ti. Pero muchas veces nosotros no lo entendemos. Y es cuando entonces se hace un reemplazo. Hay un reemplazo. Si usted no me lo cree, vamos a ver 3 ejemplos bíblicos en los cuales Dios hace esto. Dios tiene que cambiar sus planes, sus propósitos con las personas porque no entienden. Vamos a ver el primero. El primer ejemplo, nosotros lo vamos a encontrar en un personaje del principios de la humanidad. Este personaje se llamaba Esaú. Esaú había sido el primer hijo de un matrimonio que confiaba en Dios, que creía en Dios. Esaú contaba con la bendición divina. Pero también nosotros sabemos que Esaú fue un hombre que descuidó las bendiciones. Esaú representa al tipo de personas que menosprecian lo que tienen, menosprecian las bendiciones que Dios le da. Ese es a la persona que representa Esaú. Un día se va a cazar animales, regresa muy cansado. Su hermano estaba preparando un guiso, usted sabe la historia, un guiso muy sabroso. Con tanta hambre, Esaú llega y le pide a su hermano, dame de ese guiso rojo que estás preparando. Y entonces su hermano le dice, sí te lo doy, pero me vendes tu primogenitura. Esaú, la palabra de Dios nos dice, no lo pensó, simplemente él dijo, pues si me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura?
¿Para qué la quiero? Y entonces vende su primogenitura por un plato de ese guiso rojo que estaba haciendo su hermano. Fíjese, hermano, su herencia, porque a lo mejor hoy ya no es tan importante quién nace primero, quién nace después. Pero en aquellos tiempos era una gran bendición. El primogénito se llevaba la mitad de los bienes de su padre, la mitad, el 50%, y sus hermanos se tenían que repartir el otro 50% entre todos. Sí, es decir, que si eran 6, el primogénito se llevaba el 50% y los otros se tenían que repartir el 10% cada uno. Era una gran bendición la primogenitura. Y a Esaú se le hizo fácil decir, pues tómala, me voy a morir, ¿para qué la quiero si ahorita me estoy muriendo de hambre? Vea cómo el no valorar lo que Dios nos da, hermano, lo que Él nos da, echarlo a la basura, ocasionó que él perdiera esa primogenitura. Dios a cada uno, como le decía al principio, nos ha dado diferentes cosas particulares y sin embargo tú te la vives pensando, ay, si yo viviera con aquella familia, si yo fuera como aquella persona, si yo tuviera el trabajo de aquella persona, si yo tuviera la oportunidad, y estamos anhelando lo que otros tienen cuando que Dios ha puesto y depositado en ti cosas grandes y que no las has sabido valorar, no las has sabido usar. No les has dado el valor que Dios quiere que les des, porque son exclusivas de ti. Dios te ha dado dones. Quizás eres una persona que sabes exponer muy bien, sabes cantar, sabes tocar, tienes don de convencimiento, pero no lo ocupas para la obra de Dios. Estás menospreciando como Esaú. Dices, no, ¿para qué? ¿Para qué? Ya alguien más lo está haciendo, ¿yo para qué? Tú puedes hacerlo quizás mejor. Y a causa de esto, vea lo que le pasa a Esaú. Vea lo que dice Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, verso 16 y 17. Hebreos capítulo 12, 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Si tú creías que lo del reemplazo era invención mía, hermano, aquí dice muy claro, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué necesidad de esto, hermano? Te voy a hablar desde el punto de vista espiritual. Te han propuesto, no el líder, sino Dios invitándote a través de las personas a que desarrolles algo y tú dices, no. Y no lo tomas porque el mundo te ofrece algo diferente, algo mejor. No vamos a ser tan explícitos en los ejemplos porque no queremos herir susceptibilidades, pero quizás muchas veces tú has despreciado la bendición de servir al Señor por cosas de allá afuera, y a Dios le dices no, pero lo de afuera hasta te brillan los ojos por ir allá, sea una persona, sea alguna actividad, sea algo de allá afuera. Y fue lo que hizo Esaú. Despreció lo que ya era de él por un plato de guiso rojo. Hermano,
Quizás podemos estar en esta hora juzgando la vida de Saúl, pero muchos hoy en nuestro tiempo hacemos lo mismo. Dios te ha dado quizás dones de sanidad, de milagros, de profecía, discernimiento de espíritus. Pero tú dices, no, ¿para qué? ¿Para qué? Que lo haga otra persona. ¿Yo para qué? Y ahí lo tienes guardado, ahí lo tienes retenido, sin ponerlo en práctica, porque ese es el punto. Dios te lo ha dado, pero el problema es que tú no lo pones en práctica. Cuando la Biblia nos está diciendo retén lo que tienes, significa así, retén, pero actívate en eso, retén lo que tienes, es decir, no lo dejes que se apague. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, ya lo tienes, pero lo tienes que exponer, lo tienes que usar. Y así muchos de nosotros que servimos, que estamos comprometidos con Cristo, que somos cristianos, así está nuestra vida. Lo despreciamos, desechamos lo que Dios... No, hoy Dios te está diciendo, actívate, 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 porque entonces tu corona se la voy a dar a otro. Dice aquí la palabra del Señor, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Y usted me va a decir, es un caso aislado de hace muchos siglos. Vamos con otro ejemplo para que vea que no es aislado. ¿Usted recuerda al primer rey de Israel? Un hombre que en apariencia era un modelo, así nos lo describe la palabra de Dios. Sin embargo, era un hombre que a pesar de que Dios le dio lo que tenía, no lo supo aprovechar, no lo supo aprovechar. Este hombre era el rey Saúl. El rey Saúl, Dios lo había comisionado para acabar con todos los enemigos de Israel. Le había dado la sabiduría, la gracia, el poder para poder lograrlo. Pero ¿sabe qué hizo Saúl? Desobedeció las indicaciones de Dios. Desobedeció las indicaciones de Dios. Así lo hizo. En una ocasión el profeta Samuel le dice, no ofrezcas holocaustos hasta que yo llegue. Pero él vio las circunstancias tan difíciles que entonces dice, yo aquí lo hago, y ofreció el holocausto él por su propia cuenta. Las ofrendas de paz las ofreció. Cuando llega al poco tiempo el profeta Samuel le dice, locamente has hecho. Dios iba a confirmar tu reinado por mucho tiempo, pero hiciste las cosas como tú quisiste, desobedeciste a Dios. Dice, por eso vas a ser cortado. Y Saúl se angustia, se preocupa. Pero ¿sabe qué? Nada más fue un remordimiento, no fue un arrepentimiento, porque al poco tiempo vuelve a hacer lo mismo. Dios le da en sus manos a los amalecitas. Los derrotan, los israelitas derrotan a los amalecitas. Y Dios le dice a Saúl, tienes que matar todo, desde el ganado hasta la última persona de ahí, de ese pueblo, juntamente con el rey. Pero Saúl no lo hace así, perdona al rey y el ganado se lo queda para él y su pueblo. Se lo queda. Cuando llega el profeta Samuel le dice otra vez, no obedeciste la palabra de Dios, no obedeciste, por tanto vas a ser desechado por no obedecer la palabra de Dios. Mira, hermano, tú tienes la bendición de Dios sobre tu vida. Y quizás le has pedido a Dios, pero te has desesperado.
Quizás le estás pidiendo al hombre de tu vida, a la mujer de tu vida, joven, señorita, espera en el Señor, no te desesperes. Él tiene algo para ti. ¿Y sabes qué? Cuando le pidas al Señor, conmueve su corazón, conmueve su ser. Él es una persona que se puede conmover. En la persona de Jesús lo vimos cuando Él estaba aquí. Hubo personas que conmovieron el corazón de Dios con sus palabras. Tú lo puedes hacer. Le estás pidiendo, Señor, pero es que ya tengo tal edad y creo que me voy a quedar a vestir santo, Señor. Mira que tengo la necesidad, Señor. Tengo esta necesidad. Pero ¿sabes qué, Señor? Si tú quieres que yo permanezca así, me sujeto a tus designios, Señor. Me sujeto a lo que tú tienes para mí, Señor. Si tú quieres ser el amor de mi vida, hazlo, Señor. Conquista mi corazón, conquístame más y más, Señor. Que tú puedas ser la persona que llene todo mi ser, Señor, porque yo sé que a lo mejor yo deseo a un ser humano, a un hombre, a una mujer, pero yo sé que tú serías, Señor, la persona ideal, Señor, única para mí. Y ese tipo de corazón, ese tipo de intenciones son los que conmueven a Dios, hermano. Claro, yo no te estoy diciendo que tomes ahorita lo que yo te digo. Quizás tú le puedes decir cosas mejores que salgan de ti. Pero hazle saber al Señor que tu prioridad no es el encontrar pareja, el encontrar ese trabajo que tú deseas a tu modo, el entrar a esa universidad que quizás te va a llevar a malas amistades, a vicios, el entrar a esa actividad, el hacer tal cosa, el tener tal propósito. Primero dile, Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces es cuando Dios te va a responder con bendición. Yo no te digo que te va a cumplir tu deseo, pero sí va a cumplir sus propósitos en ti y van a ser mejores que los tuyos. Saúl tenía todo, hermano, pero desobedeció a la palabra del Señor. Y vea entonces lo que Dios le dice. Vea usted lo que dice en 1 de Samuel 15. 1 de Samuel 15. 15, vamos a leer el verso 23, 15, 23, dice así la palabra del Señor: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Nos está hablando de dos cosas en las cuales incurrió Saúl, que fue la rebelión y la obstinación. La rebelión y la obstinación. Yo no sé si tú seas rebelde, pero es un pecado grandísimo la rebelión, hermano. Rebelarte a tus padres, a tus autoridades, sean cuales sean. Aquí lo está diciendo la palabra. Y ser obstinado, te dicen, oye, pero no estás actuando bien, no vas por buen camino, esa persona no te conviene, ese trabajo no te conviene, esa universidad no te conviene, esas amistades no te convienen. ¿Y tú qué haces? Pues porque yo digo sí me convienen, y sigues. Estás completamente mal. Porque aquí la palabra de Dios está diciendo, tanto la rebelión como la obstinación son pecados que Dios desecha. Todo el pecado Dios lo desecha, pero Dios lo ve como algo sumamente desagradable. Fueron los motivos por los cuales Dios le dice a Saúl lo siguiente. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Él también te ha desechado. Creíste muy listo porque te quedaste con la persona que tú querías. Te creíste muy listo porque conseguiste el trabajo que tú querías. Pero va a llegar un momento en que eso se va a acabar. Si no es de Dios, se va a acabar. La relación va a tener problemas. Y entonces tú vas a decir, ay, aquel hermano, aquella persona
era la que Dios me estaba poniendo en mi camino, pero yo la deseché porque la vi poca cosa para mí. Y ahora esa persona tiene un matrimonio feliz, los veo felices, y yo aquí con mis problemas de divorcio. Yo aquí con mis problemas de divorcio, por sentirme la última Coca-Cola del desierto, ahora tengo que estar pagando con esta carga. Así pasa, hermano. Dice aquí la palabra del Señor. Dios le dice a Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, no supiste esperar en su palabra, no supiste honrar la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Para que no sea rey. Y en el 28 dice: entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Aquello que tú despreciaste, dice, se lo voy a dar a alguien mejor que tú. Qué duras palabras, hermano, pero Así nos está enseñando la palabra. Cuando tú estás despreciando una bendición de Dios, Dios dice: se la voy a dar a alguien mejor que tú. Yo quería que cuando tú hablaras a la congregación, tus palabras fueran las mías. Pero no quisiste orar, no quisiste buscar mi rostro, no quisiste postrarte delante de mí. Y ahora eso se lo voy a dar a alguien mejor que tú. Yo te hacía sentir que oraras por los enfermos, pero tú siempre tenías miedo, siempre tenías flojera, siempre tenías otras cosas que hacer antes que ir a orar por un enfermo. Y ahora lo que yo tenía para ti se la voy a dar a alguien mejor que tú. Y así podemos poner muchos ejemplos, hermano. Muchos ejemplos. Usted va a decir: ay, hermano, pero eso era en el Antiguo Testamento. Déjame decirte que no. El pensamiento de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él no cambia. Hoy creemos que estamos en una etapa de supergracia, que le podemos decir al Señor, estarle exigiendo a Dios. Estamos completamente perdidos, hermano. Hemos perdido hasta la reverencia por Dios. Tratando de hacernos sabios, nos hemos hecho necios, como dice la palabra. Él sigue siendo Dios y yo sigo siendo como la niebla, como la flor del campo. Sigo siendo nada delante de Él. No sé de dónde ahora sale tantas corrientes cristianas que se ponen en un plan de exigirle a Dios. Tú y yo no le podemos exigir nada a Dios, hermano. Él es sabio en sus decisiones. ¿Y quién puede contradecirlo? Nadie. Vamos a ver otro ejemplo, y este es más reciente que los otros dos. Por si tú dices: es que eso era de la antigüedad. No, Dios hace lo mismo. ¿Se acuerda de los discípulos de Jesús? Había uno que se llamaba Judas Iscariote. Ese hombre Dios le dio la potestad de echar fuera demonios, le dio la potestad de orar por los enfermos y que sanaran. Imagínense un día Judas. La palabra casi no nos habla de Judas, pero cuando dice la palabra que Jesús comisionó a sus discípulos, los envió a hacer la obra. Y ahí estaba incluido Judas, ya había sido seleccionado. Fue de los que llegaron muy contentos diciéndole a Jesús: hoy pusimos las manos sobre los enfermos y sanaban, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Judas estuvo en la presencia del Señor, tuvo a Jesús allá a su lado. Pero no fue aprobado por Dios. Eso es lo más triste, hermano.
El pecado, el no dejarse regenerar por el Espíritu Santo, hermano. Podemos estar aquí en la iglesia, podemos hacer muchas cosas, pero si nuestra vida sigue estando adueñada por cadenas de pecado, por cosas desagradables delante de Dios, no vamos a obtener nada. Judas se mató, pero fue reemplazado. En la palabra de Dios, en el libro de Hechos, el primer capítulo nos relata que estaban escogiendo quién lo sucediera y lo sucedió Matías. ¿Era el propósito de Dios? Claro que no. ¿Era el propósito de Jesús? Claro que no. Pero él no supo aprovechar todo lo que Dios le da. Tuvo la oportunidad, pero no la supo aprovechar. Tuvo la oportunidad y no la supo aprovechar, hermano. Hoy Dios quiere que no seamos reemplazados, que la corona que Él tiene para nosotros, las bendiciones, la posición que Dios tiene para nosotros, la honra que Dios tiene para nosotros, no sea reemplazada. Jesús hablaba de unas parábolas con respecto a esto. Él en Mateo 21, Mateo capítulo 21, Él habla de estas parábolas que le digo. Es una parábola que se llama de los labradores malvados, y habla acerca de cómo un jefe de familia pudiente tiene un terreno, lo prepara, le hace vallado, le hace un lagar, construye una torre de vigilancia, y este jefe de familia lo da para que labradores lo trabajen. Al tiempo que da fruto esa vid, llegan los siervos del jefe de familia y por los frutos, pero aquellos labradores, ¿qué es lo que hacen? Los corren, les pegan, los apedrean y los matan. Se entera el jefe de familia y nuevamente manda a otros siervos que les hacen lo mismo que a los primeros. Y entonces manda por tercera vez a su hijo, y a su hijo también le hacen lo mismo. A su hijo también le hacen lo mismo. Y entonces vean lo que resulta de esto. Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Eso fue la determinación que tomó el jefe de familia cuando manda a su hijo y lo matan como a los siervos. Tuvo paciencia el jefe de familia, pero llegó un punto en que dijo: los voy a quitar, los voy a reemplazar, porque no me están dando el fruto, hermano. Si tú eres una persona que Dios ha puesto en ti visión, te ha dado sueños, te ha dicho haz esto y no lo has hecho, es tiempo de que lo empieces a hacer, porque aquí dice la palabra de Dios bien claro: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Será dado a gente que produzca los frutos de él. Estás produciendo fruto. Ya no tan solo me estoy refiriendo al fruto del Espíritu, sino fruto en la viña del Señor. Estás produciendo fruto en la viña del Señor. ¿O te afanan más otras cosas? ¿Estás más afanado en otras cosas? Esa es la pregunta. Ve cómo el proceder de Dios con respecto al reemplazo no es un caso aislado en la Biblia. Es un caso perfectamente ilustrado que nos habla del proceder de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Desde Génesis hasta el Apocalipsis.
Tomemos la palabra de Dios. No es lo que yo te estoy diciendo, es lo que la palabra de Dios dice, hermano. Y si no te queda convencido, hay otra parábola que está adelante de esta. Esta es la parábola de la fiesta de bodas. Un rey, su hijo se le va a casar y manda a invitar a muchas personas especiales, importantes. Los manda a llamar. Pero llega el día de la boda, ¿y qué cree que pasa, hermano? Llega el día de la boda, ¿y qué cree que pasa? La cita era a las 4, dan las 5, las 6, y no llega nadie. No llega nadie. Entonces el rey manda a unos siervos a buscar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no están? Y entonces los siervos le dicen, es que andan labrando, andan en sus negocios y por eso no vienen. Y los vuelve a exhortar a que vengan, pero como si le hablaran a las piedras, hermano. Yo espero que ahorita este mensaje no esté cayéndole a las piedras, porque no es mío, es de parte de Dios. Así estaban estas personas. Entonces cuando fueron por segunda vez los siervos, los afrentaron, los invitados los afrentaron a los siervos, ¿y qué creen que le hicieron? Los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. No quisieron venir. Y entonces después de esto dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Llamad a las bodas. ¿Se da cuenta cómo reemplaza? Ese rey pudo haber invitado a los duques, a los condes, a gente muy influyente, pero si ellos no quisieron, habrá otros que sí quieran. Cuando Dios tiene algo para ti y tú no lo quieres, va a haber alguien mejor que tú. Así lo dice la palabra. La corona que era para ti, se la va a dar a otro. Qué triste esta situación, hermano. Qué triste esta situación, pero es una realidad. Es una realidad. Yo te exhorto en esta hora a que tú reflexiones y que cambies la actitud pasiva que puedas tener. Quizás digas, es que ya lo intenté y me lastimaron, ya lo intenté y me di cuenta que no pude. ¿Sabes qué? A la primera muchas veces no se puede, pero si tú perseveras, Dios va a ir afinándote, Dios va a ir afinándote, Dios va a ir haciendo cosas grandes en tu vida. Dios te va a dar la satisfacción. Quizás los demás no lo valoren, pero Dios te va a dar la satisfacción a ti de que lo estás sirviendo y le estás poniendo tus dones. Qué bueno es que cuando Él te llame algún día, te diga, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos escuchar. Eso es lo que queremos oír de parte de Dios. Eso es lo que Dios quiere decirte a ti, hermano. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón y pongamos nuestros dones, pongamos lo que Dios nos ha dado para Él, para que esa corona sea retenida para ti. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra. Yo te pido que esta palabra, Señor, haga el efecto en la vida, en el corazón de cada uno de mis hermanos y que seamos sensibles y cambiemos, Señor, porque el propósito no es tan solo escuchar, sino cambiar, Señor. Quita la apatía, quita la indiferencia, quita todo lo que estorba en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén.
Dios me los bendiga mucho, mis hermanos. Dios me los guarde y sea con ustedes en todo tiempo.